Bueno, en esta lección vamos a comenzar ya con los tipos de variables que se usan en C++. Entonces, como les indiqué anteriormente, cuando hacíamos la inicialización de las variables, deberíamos poner inicialmente a qué tipo de variable se refería ese nombre de variable. Entonces, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de variables que existen y que se pueden manejar con Arduino. Entonces, primero que todo, el primer tipo de variable que se usa y es el más ampliamente usado es el tipo de variable entero. En inglés se dice integer. Entonces, en este punto, los tipos de variables o las variables como tal tienen dos temas a tratar. Uno es el rango, ¿sí? Desde dónde hasta dónde va. Y lo otro es el tamaño que ocupa en memoria. Entonces, primero, para los tipos de variable enteros o integers, el rango va entre menos, es un número negativo, desde menos 32.768 hasta 32.767. Esto es un número positivo. Y el tamaño en memoria que ocupa este número es de 2 bytes, ¿sí? O sea, 16 bits. Este es el valor que ocupa en la memoria del microcontrolador. Los valores enteros no son valores decimales, o sea, no tienen comas, ¿sí? O sea, simplemente es un valor entero, por eso se llama entero. Entonces, ¿cómo se inicializa, cómo se declaran las variables? Inicialmente, en este caso, las variables enteros se declaran colocando la palabra int al inicio. Esto es como esto significa que es un integer, ¿sí? Entonces se coloca int, luego el nombre de la variable, o sea, cualquier nombre que nosotros queramos colocarle, y luego el número que esté dentro de este rango. ¿Ok? Entonces yo puedo colocar también otra variable. En este caso es menos 5046. Si vemos, pues está dentro de este número. Pero ¿qué pasa si ese valor o el valor del número que yo quiera colocar supera este rango? ¿Sí? Por lo menos yo quiero colocar en memoria, en vez de 32.767, yo quiero 32.768. Pues ese valor no está en este rango y pasa como en Pac-Man, ¿sí? Si yo tengo el valor, prácticamente voy y doy la vuelta por el otro lado, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá, voy a dibujar acá la línea de valores, acá está el 0 y aquí va hasta este valor, el máximo que es 32.767. Y por acá en este otro va a los números negativos hasta menos 32.768. Entonces cuando llegue yo a este valor, el que sigue a este valor, o sea en realidad no es sino que llega por el otro lado, o sea que da la vuelta, y llega por acá, y es este valor, se convierte en este valor, a menos 32.768. Y lo mismo, si a este valor yo le resto 1, uno diría no, menos 32.668 menos 1 da menos 32.669. Por el contrario, no. Entonces, si este valor viene por acá y sale por acá, o sea que sería este otro valor, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Siempre que trabajar valores en enteros dentro de este rango. De lo contrario, lo que van a hacer es dar la vuelta y pues voy a tener valores que no deseo. Pero entonces, ¿cómo hacer para yo tener, o si yo quiero usar valores largos o grandes, qué opción tengo? ¿Sí? Entonces, una opción que hay es utilizar valores sin signo. Para esto esto se llama un unsigned, o valores sin signo. Entonces, si el dato es mayor que 32.767, ¿sí? Lo que habíamos visto arriba, entonces, o menor de 32.768, ¿sí? Cualquiera de esos dos, o sea, estos valores que se salen del rango de los enteros, se utiliza un entero sin signo y simplemente se le coloca esta palabra antes de la asignación, como acá tenemos. Entonces se coloca unsigned, se vuelve a colocar el entero y el nombre de la variable y el número. Este número pues que está
fuera del rango de los enteros. Pero cuando utilizo unsigned, el rango varía. Ya no va a tomar valores negativos, sino que va a tomar valores desde 0 hasta 65.535. Entonces lo mismo, entonces ahora la línea me va a quedar acá. Va a comenzar ya desde 0 hasta 65.535. ¿Ok? Entonces lo mismo, va a tomar todos estos valores. Pero lo mismo, si yo me paso y me salgo de este rango, va a ser lo mismo. O sea, si el número mayor, un número más, si le sumo un número más a este número, no me va a dar 65.536, sino que va igual a dar la vuelta. Se va a salir por acá y va a tomar un valor de 0. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero prácticamente pues el rango se aumenta. Y igual se aumenta sin necesidad de utilizar otro tipo de variables, utilizando igualmente pues el tipo de variable entero, esta vez con unsigned antes de esto. Pero si quiero un valor, en este caso antes de irnos al siguiente valor, el tamaño de los del valor en memoria va a ser igual de 2 bytes, en este caso 16 bits. Pero si yo quiero ir más allá, o sea, utilizar valores más grandes que este, hay otro tipo de datos que es el tipo long o el tipo largo, ¿sí? Estos son tipos ya más grandes, va a tomar valores mucho más en el rango, mucho más grandes. Entonces en este caso tendrá rangos desde menos 2.147.443.648 negativo hasta positivo 2.147.483.647. O sea, el rango es muchísimo más grande. Pero para esto pues requiere ya más posiciones de memoria. Ya son 4 bytes comparados con los enteros que eran solamente 2 bytes. Y pues esto corresponde a 32 bits. Pero pues aquí la forma de declarar este tipo de variables se debe declarar con esta leyenda, colocando long antes del nombre de la variable y luego ahí sí asignando el valor. Entonces en este caso estoy asignándole a esta variable un valor de 90 millones, ¿sí? Y acá en este otro ejemplo le estoy asignando lo mismo, coloco long porque va a ser una variable larga, el nombre de la variable, y aquí le estoy asignando un valor negativo que es de menos, y aquí es menos 87.677.654. Eso con respecto a los valores tipo long. Y también se utiliza de la misma forma si yo le coloco el valor long sin signo, o sea, colocándole unsigned. Yo podría colocarle la misma leyenda antes, unsigned, luego la variable long, y ahí con eso pues ya este rango que había dicho antes ya no va a ser desde negativo 2.000 millones negativo, sino ya va a ser desde 0. Lo mismo, va desde 0 hasta 4.294.967.295. La única forma es colocarle unsigned. Entonces lo que hace es colocar el rango ya contando desde 0, ¿sí? Entonces lo mismo, long, el nombre de la variable y el número. Acá en este caso pues tenemos un número que es supremamente largo. Este es 4.294.967.009. ¿Ok? Eso con respecto a ese otro tipo de datos. Ahora hay otro tipo de datos llamado tipo flotante. Estos son los datos que son ya números decimales. Los anteriores eran números enteros, no tenían coma. Estos, en cambio, este tipo de datos flotante acepta números con coma o números decimales. El rango de estos datos va desde menos 3, este caso es bastante grande también. Acá tenemos 2, 4, menos 3,40282335 exponencial a la 38. Esto es un número supremamente grande. Hasta lo mismo 3.428235 exponencial a la 38. O sea, colocan en los ceros ahí, 38 ceros.
El tamaño de memoria es de 4 bits también, bytes, perdón, corresponde a 32 bits. Y la forma de asignar o de inicializar, perdón, este tipo de variable flotante es colocándole la palabra float adelante del nombre de la variable. Entonces le colocamos float, el nombre de la variable, y asignamos con el igual el valor, ¿sí? Entonces en este caso tengo 3 ejemplos. Primer ejemplo, pues aquí estoy asignando un valor de 4056,897. Acá tengo otro valor, otro ejemplo, es de 40.1234. Y hay otra forma de trabajar con estos valores float, que es colocándole exponencial, ¿sí? 42e a la 2, que significa 42 por 10 exponente a la 2, que esto da 4200. Es una forma que no es poco común utilizarla, pero pues la dejo acá para que, por si acaso ustedes la ven en algún momento, ya sepan que esto se refiere al exponente, ¿sí? Esto es con respecto a los valores float, que son los valores con números decimales. Otro tipo de datos que se emplean en Arduino es el tipo booleano. El tipo booleano solamente toma 2 valores, o sea que va en el rango de 2 valores simplemente, verdadero o falso. Solamente puede tomar esos 2 valores, verdadero o falso. En este caso en inglés sería true o false. Y el tamaño de este tipo de datos es solamente de 1 bit, ¿sí? Porque solamente es 1 o 0. La forma de inicializar un tipo de variables o de declararlas es colocándole esta palabra boolean antes del nombre de la variable y luego se asigna con un valor. En este caso, valor puede ser falso o verdadero. En estos 2 ejemplos que estoy mostrando, este primer ejemplo de acá arriba, estos 3 ejemplos asignan valores o inicializan esta variable con un valor falso, y lo pueden asignar de esta forma. Primero colocándole la palabra false, ¿sí? Que significa falso, o colocándole el número 0, ¿sí? O sea, yo la puedo asignar también esta variable, otra variable booleana, la puedo asignar con el número 0 y va a ser lo mismo, va a ser una variable falsa. O también podría colocarle la palabra reservada low, que también se refiere al valor falso. O sea, de estas 3 formas se puede inicializar una variable booleana para que sea falso. Acá yo tengo otro ejemplo donde yo asigno variables booleanas y todas estas van a ser una variable verdadera. ¿Y cómo puedo hacer esto? Bueno, primero coloco boolean al principio, coloco el nombre de la variable y cuando yo asigne el valor puede ser true, o sea, yo puedo colocarle true y esta variable pues va a ser true, ¿sí? Va a ser verdadera. O otra forma es colocar un número. En este caso, en estos 3 ejemplos, cualquier número que yo coloque diferente de 0, cualquier número, ya sea negativo o positivo, diferente de 0, me va a asignar estas variables como verdaderas también, ¿sí? La única forma de asignar una variable utilizando un número es colocándole 0. Para todos los otros números, si yo le coloco un -2, un 5, un 48, estas variables van a ser verdaderas, porque son diferentes de 0. Y finalmente, la otra forma yo de asignar una variable que sea verdadera es colocando la palabra reservada high. En este caso, esta variable va a ser de valor alto o true, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a las variables booleanas. Se utilizan bastante, así que es bueno pues tenerlas bastante claras. Y finalmente, otro tipo de variables que se usan es las variables tipo carácter, ¿sí? Carácter. Y estas van desde el rango entre -128 hasta 127. El tamaño de este tipo de datos es de 1 byte, o sea, 8 bits. Y la forma de declarar tipos variables carácter es utilizando esta palabra, la palabra char, como carácter en inglés, adelante del nombre de la variable y luego el valor, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, yo voy a asignar
un valor, en este caso a esta variable char, de una letra. O sea, en este punto, cuando yo inicializo variables tipo carácter, yo puedo emplear letras, pero la forma de emplear letras es entre comillas. O sea, tengo que utilizar la letra y colocarle comillas al inicio y al final, así de esta forma. O otra forma que yo puedo utilizar para inicializar otra variable tipo carácter es utilizando un valor decimal, pero ese valor decimal lo tomará como número ASCII. El número ASCII son los números que corresponden a letras que se utilizan prácticamente. Esto es hay una tabla para esto, las voy a mostrar ahora. Prácticamente hay un número que es equivalente a un carácter, y para cada carácter pues habrá un número. En este caso el número 97 se refiere al carácter A, en este caso A minúscula, y estos son los números ASCII. Aquí tengo una tabla de los números ASCII, una tabla de los valores ASCII, en este caso el número decimal que corresponde y el carácter, en este caso el carácter o la letra que corresponde. Por ejemplo, por lo menos en el ejemplo que estamos viendo, el número 97 corresponde al carácter ASCII A minúscula. Y pues hay caracteres o hay números decimales para todos los números o todas las teclas que existen. En este caso, acá hay caracteres también, aquí también. Y acá está el número en decimal que corresponde a esos caracteres. Por acá están también las letras. En este caso, la letra o el símbolo de arroba corresponde al carácter 64. Perdón, el carácter arroba corresponde al número decimal 64 y así sucesivamente. Entonces, esta tabla simplemente buscan tabla ASCII. Se escribe acá en ASCII Table. Y aquí pues ustedes pueden tener acceso a estos números. Entonces, eso es, pues ese es el número en decimal que corresponde al número o al carácter en ASCII. Y bueno, con esto podemos concluir que C++ es un lenguaje de programación altamente tipado. ¿Qué significa esto? Que yo debo inicializar, o en este caso declarar las variables, y tengo que colocarles y decirle a cada variable qué tipo de dato es. Y durante todo el programa, durante todo el software que estoy realizando, ese tipo de variables se va a mantener, o esa variable se va a mantener perteneciente a ese tipo. Yo no puedo cambiar durante la mitad del código el nombre de la variable y asignarle otro valor diferente al cual se ha designado desde el inicio del programa. Entonces, C++ es un lenguaje de programación altamente tipado. Y bueno, con esto quiero concluir esta lección donde pues hablamos un poco de todos los tipos de datos que ustedes van a manejar cuando comencemos a trabajar con Arduino. De hecho, ya podemos decir que estamos comenzando a trabajar con Arduino. Nos vemos en la siguiente lección. Chao.